Buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia La expansión del campo curatorial latinoamericano, arte contemporáneo entre lo humano y lo no humano y prácticas artísticas otras, que en breves momentos impartirá nuestra invitada Eva Fernández de la Universidad Autónoma de Querétaro, a quien damos la bienvenida a este espacio universitario. Para dar inicio a nuestro programa, me permitiré leer algunos datos de nuestra invitada. Eva Fernández es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel candidata. Doctora en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad. Desde el 2022 es responsable del Laboratorio de Investigación y Producción Visual del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía. Coordina el doctorado en Teoría Contemporánea de la Facultad de Artes, programa de recién creación. Forma parte de la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos y de la Red Connections desde 2021. Está interesada en el estudio, la revisión y el análisis de distintos campos de saber. Ha centrado su investigación y reflexiones más recientes en 3 temas: museos, exposiciones, patrimonio, memorias y campo curatorial latinoamericano, los estudios visuales, cultura visual y visualidad contemporánea, y giro desantrópico. Para dar inicio, cedo la palabra a nuestra invitada. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación y por estar acá acompañando. Muchísimas gracias, Areli, también por toda esta gestión, y gracias, Natalia, por la presentación. Bueno, voy a dar inicio a esta conferencia. Voy a leer bastante, así que iré acompañándome de algunas imágenes en función de los temas que vaya tocando. Bueno, quiero empezar esta conferencia con un epígrafe de Vinciane Desprez, de un texto hermoso que se llama Habitar como un pájaro, modos de hacer y de pensar los territorios. Ella dice: pensar el territorio exige entonces un gesto, intentar crear juego cuando las consecuencias pegan con las causas, cuando las funciones atan demasiado sólidamente las conductas a presiones selectivas, cuando las amenas de ser se vuelven escasas por obedecer a algunos principios, lo cual quiere decir ir más lento, dejar pasar un poco de aire y dejarse llevar por la imaginación, salir del territorio y volver a él. Quizás uno de los puntos más importantes para aclarar desde un inicio es que hablar de campo es referenciar una suerte de recorte del espacio, muy delimitado o expandido, producido y significado, enclavado o trascendido, pero indudablemente un campo es también un territorio. Remitirnos a la noción de Pierre Bourdieu de campo, como el espacio definido por relaciones al interior de un grupo y por las tomas de posición de poder como principio organizador, esboza someramente los alcances de este concepto, que cobra un sentido más específico cuando está articulado al ámbito museal, museográfico, curatorial o institucional del arte. También resulta fundamental situarme desde un sitio que sigue aún apelando a lo regional, a lo local, que celebra aquellas reverberancias e iteraciones que solo pueden ser producidas bajo determinados imperativos contextuales y que insisten en sostener las persistencias. Si bien el campo curatorial latinoamericano es un territorio con nombres y apellidos, que se activa desde una dimensión controlada y se fabrica en una cantidad reducida de espacios museales, también practicado en bienales situadas y otras veces translocalizadas, cabe mencionar que este campo, en los últimos 25 años, se ha expandido sobremanera. Esta expansión no significa que se le ha dado lugar a todas las prácticas artísticas, a colectivos, artistas, que antes circundaban este círculo acotado, sino que parece percibirse una apertura inusitada en relación a la incorporación de algunos temas, urgencias, emergencias o actantes
que hasta la fecha en la historia de la curaduría y de la historia de las exposiciones no se había registrado como central en la escena curatorial. Otro punto importante a reconocer es que sigue habiendo una tensión o una disputa enunciativa entre Latinoamérica y el sur. Es decir, habría una diferencia de fondo geopolítico, ideológico y hasta estratégico que funciona como un pasaporte. Otorga pertenencia, establece fronteras y sigue sosteniendo el imperativo de la otredad. Trataré posteriormente de elucidar un poco más esta problemática, aunque no es el punto central que nos convoca. Entonces, desde un territorio situado y nominal, la aparición de distintas experiencias de arte contemporáneo dan cuenta de la condición de posibilidad de visibilizar las heterogéneas formas de vida, humana y no humana, que recuperaré hacia el final, a partir de algunas curadurías en museos, en su mayoría latinoamericanos, que provocan o desorganizan en el iluminador sentido de la desorganización y sugieren prácticas artísticas revitalizantes e inspiradoras. Campo, territorio curatorial. La prerrogativa más asequible a la que podemos recurrir para imaginar aquello que desnivela el equilibrio voluntarioso entre el aquí y el allá es la noción de límite, porque parece que cada centímetro que sostiene el territorio desde su funcionalidad y el despliegue de su contexto espacio-temporal anticipa un modo calculado, normado y seleccionado para cartografiar ese espacio que sin la intencionalidad humana no tendría límites. Para el sociólogo peruano Gilberto Jiménez, un territorio es un espacio apropiado por un grupo social que debe asegurar y velar por satisfacer sus necesidades, en este caso simbólicas. Para el geógrafo alemán Friedrich Ratzel, el territorio es un ámbito de la política donde se realiza el arte de gobernar a partir del poder institucionalizado. El ámbito curatorial, en donde a partir de unas prácticas fundantes, normativas y legitimadoras del espacio, se comunica e imponen las historias, las memorias, las prácticas culturales e identitarias que construyen las representaciones, los símbolos y los sistemas que abogan por materializar un discurso. Es por ello que el territorio es fundamentalmente un espacio definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder. Subvertir la dicotomía de poder requiere producir teoría local, conocimiento situado, discurso y conciencia situacionales que generen un desequilibrio de funciones en el interior de la repartición hasta ahora dividida entre el proliferar latinoamericano de las diferencias, como excedente de irracionalidad, y la función de quienes están encargados de producir la narrativa de restitución del orden que el latinoamericano usará para otorgarle a cada diferencia un lugar clasificable e interpelable. Junta, 2020. El sociólogo francés Pierre Bourdieu propone la categoría de campo como un modo de pensar a partir de relaciones. Dice, conceptualizados como espacios de juego históricamente constituidos, con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias, los distintos campos sociales presentan una serie de propiedades generales que, adoptando ciertas especificidades, son válidas para campos tan diferentes como el económico, el político, el científico, el literario, el educativo, el intelectual, el del deporte, de la religión, etc. En un sistema de posiciones, los actores están definidos por su capacidad relacional y no por ser elementos autónomos. Esas relaciones tienen una estructura temporal y una función precisa dentro del campo. Los movimientos que realizan los actores tienen que ver con el interés y con el valor que se otorga a determinados bienes culturales y simbólicos. Y cuando hablamos de bienes, nos estamos refiriendo a campos de producción. En el sentido social del gusto, el autor da pautas metodológicas para pensar a los campos sociales como pequeños eslabones de un sistema de relaciones en el que se producen, circulan y se demandan determinados bienes simbólicos que son el interés y el motivo de la articulación de la discusión.
Néstor García Canclini, filósofo argentino que ha dedicado varios libros a la traducción y comprensión de la obra de Pierre Bourdieu, propone discutir sobre campos modernos, recuperando la noción de Bourdieu pero dándole un giro. Si bien los campos no pueden ser pensados como autónomos y se estructuran por estar en oposición a otros, Canclini reclama al impulso de la modernidad ese afán por dividir, por particularizar todo, al mejor estilo positivista, que busca ver la naturaleza de los campos como inconexos o con funciones independientes. Y dada la complejidad de las narrativas del siglo XX, afirma: entonces llega otra teoría que propone variar un poco las explicaciones del liberalismo, suprimir la autonomía de este, reconocía los campos y la autonomía que toleraba en las naciones y los sistemas civilizatorios, Occidente por un lado y Oriente por el otro, a fin de proponer una nueva comprensión de la creciente complejidad aparecida en un mundo cada vez más interrelacionado. Lo hace con principios demasiado simples, entre los cuales el vertebral es convertir todos los escenarios en lugares de compra y venta. Estas consideraciones sobre el proceso de legitimación de la voz del curador y sus iniciativas dentro de un sistema poco flexible nos permiten comprender que los espacios que operan gestando lineamientos, políticas y visiones de mundo son campos acotados y restringidos. Valdría la pena distinguir estos campos como territorios fértiles de enunciación de los discursos curatoriales y como potenciales para liderar la opinión y la mirada de quienes hacen parte de él a partir de su producción, circulación, consumo y apropiación diferenciada. Cito a Bourdieu: los sistemas simbólicos que un grupo produce y reproduce en y para un tipo determinado de relaciones sociales solo revelan su verdadero sentido si se los vincula con las relaciones de fuerza que los hacen posibles y sociológicamente necesarios. Su función social no es otra cosa que el conjunto de sus razones sociales de existir, es decir, con las condiciones sociales de su producción, reproducción y utilización de los esquemas de pensamiento de los cuales son producto. Cierro cita. Ese campo artístico se convierte en un sistema de relaciones jugadas por actores e instituciones que tienen diferentes roles dentro de él, algunos con más autoridad y otros con menos, que sostienen y definen las condiciones para la pertenencia al grupo, para el establecimiento de reglas, para las condiciones de acceso, pero sobre todo los actores que ocupan una posición de poder son los que dirigen las tendencias. Entonces, los agentes que dominan las ideas son los que legitiman el valor cultural, artístico e intelectual de los bienes simbólicos, estableciendo una jerarquización. Muchas veces los discursos producidos en el campo no hacen más que perpetuar relatos institucionales hegemónicos que reactivan el sentido y el valor de las obras y los artistas. Es por ello que ese tipo de discursos producidos dentro de un campo se convierten en autoridades, una suerte de orientadores del sentido que transforman, mueven y perpetúan ideas y prácticas dentro de los espacios museales. A partir de estas definiciones de campo artístico, intelectual y moderno, desarrolladas por Bourdieu y Canclini, podemos reconocer que un campo curatorial sigue siendo un sesgo y las relaciones de poder y control establecidas por sus actores legitiman decisiones arbitrarias, a veces más, a veces menos, pero que sostienen posiciones de autoridad emparentadas en gran medida a las posiciones de apropiación que se juegan en los territorios geográficos. Y el funcionamiento, que tendría que ver con roles, discursos y prácticas, que suscita la pertenencia a un campo, permite la entrada y salida de todo lo que se relaciona con el arte contemporáneo. Es decir, lo que se muestra en los museos y bienales de arte contemporáneo transitó por un proceso de selección, aceptación y coyunturalidad, los temas y las urgencias de la agenda global del arte, que es promovido por curadores y curadoras del ámbito latinoamericano o sur, también global, que muchas veces están alineados a los discursos políticos, críticos y curatoriales. Entonces, ¿cómo establecer una articulación entre los campos curatoriales y el arte contemporáneo?
Un camino podría ser el enclave territorial que deviene en emplazamiento cultural. Cuando aparecen los museos en Europa entre los siglos XVIII y XIX, fueron entidades de poder que moldearon la forma en que el Estado colonial imaginaba sus dominios y se transformaron en parte de una política de construcción de la nación. Traspuestos a las tierras americanas, los principales museos latinoamericanos fueron copias fidedignas de sus predecesores en arquitectura, ideología y fines. Si bien gran parte de los museos forjaron, primero junto con el Estado y segundo desde el colonialismo, las identidades nacionales, como un engranaje clave para esa empresa, a partir de 1960 fueron en declive y se vieron en la obligación de reposicionarse. En la actualidad ganan relevancia a partir de la heterogénea gama de prácticas museales que habrían logrado insertarse en el circuito cultural y convertirse en una alternativa de reivindicación ciudadana. El museo deviene, entonces, en una entidad crítica que se compromete con la lucha cultural de su época, o así debería ser. Por otro lado, las bienales de arte contemporáneo tienen su primer antecedente en la famosa Bienal de Venecia de 1895, no obstante, alcanzaron notabilidad a partir del siglo XX en Latinoamérica de manera casi simultánea. A diferencia del museo, estos circuitos expositivos no tendrían la impronta o la tarea de construir identidad nacional. Más bien poseerían una lógica que jugaría en pos de posicionar artistas, críticos y coleccionistas en un mercado internacional. Las bienales en América Latina aparecen en una etapa de crecimiento e innovación del arte contemporáneo, afirmando la creatividad y la posición latinoamericana. Coyunturalmente, la institución museística, luego de su crisis a finales del siglo XX, debió asumir un papel performativo, interpelando a la comunidad, lo que rebasó ampliamente los límites disciplinarios de la historia del arte o de la museografía. Esos espacios devinieron políticos, se insertaron en una lógica de mercado cultural, definieron identidades apelando a la antropología e incluso construyeron sus discursos desde la historia y la filosofía. Las bienales tienen, desde su constitución, un carácter descentralizado, que pone en diálogo lo político y lo global con el mercado, por lo que la potencialidad de estos eventos radica en sus relaciones más complejas. Y un museo o una bienal, pensado desde la transterritorialidad, ya no solo abre una brecha política como campo de análisis, sino que se inserta como una plataforma nueva para resignificar o interpelar la realidad desde la relación de las políticas culturales con el público. Son emplazamientos culturales, son espacios contingentes de intervención que articulan lo latinoamericano a una toma de posición política desde su sitio territorial hasta sus alcances simbólicos, estrictamente pensando en la circulación de los discursos. Si desde el siglo pasado, como sostiene Andrea Giunta, las exposiciones organizadas desde fines de los años 50 hasta el presente y en los libros editados sobre arte latinoamericano puede rastrearse un conjunto de ideas rectoras que siguen en gran parte pautando las historias más recientes, cierro la cita, no se debe subestimar el poder de control del sentido social y cultural que circula y se reconoce al interior de un campo. En este sentido, las exposiciones de arte latinoamericano son dispositivos articulados al discurso curatorial, son iniciativas que responden a una geografía y que, entendidos como marco epistémico, pueden transitar hacia otras formas de acción que interpelen los procesos de diferencias culturales tan presentes en América Latina. El arte contemporáneo está mercantilizado. Atentar contra la aspiración hegemónica de sostener una narrativa que nos anula es la propuesta para operar unas políticas curatoriales situadas que implican encarnar un proyecto de diálogo donde confluyan distintas voces con el mismo desafío, el abandono definitivo de la centralidad cultural occidental. Estos intentos ya han sido ensayados desde distintas geografías
y se pueden rastrear algunos esfuerzos que han actuado como desacoples de las políticas impuestas en torno a la práctica curatorial, como una retórica de emancipación regional. Las asimetrías del poder, desencadenadas por un efecto de la globalización, subordinan lo local. En este sentido, como documenta Cuauhtémoc Medina, la red Conceptualismos del Sur se erige como una plataforma internacional de trabajo, pensamiento y toma de posición colectiva. Esta red se funda hacia finales del 2007 por un grupo de investigadores e investigadoras preocupados y preocupadas por la necesidad de intervenir políticamente en los procesos de neutralización del potencial crítico de un conjunto de prácticas conceptuales que tuvieron lugar en América Latina a partir de la década de los 60. En este escenario, la red Conceptualismos del Sur se postula como una posibilidad diferente de pensar, hacer, intervenir, concebir, exhibir e historiar políticamente la fuerza disruptiva y la capacidad crítica de las prácticas artísticas conceptuales latinoamericanas. A lo que Medina agrega, la red es, sin duda, uno de los intentos más destacados de coordinar tanto la investigación, la defensa y la curaduría como un medio de desarrollo de políticas específicas para la preservación y mayor conocimiento de la cultura del sur. La historia de una nueva cartografía, parafraseando a Ivo Mesquita y retomando su exposición Cartographies, con una proyección objetiva de visibilizar los procesos, entendiendo que la cartografía se construye al mismo tiempo que el territorio. Las políticas curatoriales relocalizadas tendrían la cualidad performativa de mapear en pos de otros relatos, espacios comunes contemporáneos que promuevan la incorporación de las experiencias propias del ámbito curatorial a nivel global, pero adecuadas a un contexto local. Desde el campo curatorial sur tenemos la encomienda de hacer cartografía sur, la creación de un glosario local, una recopilación de conceptos que sean propios del ámbito curatorial latinoamericano, dado que el lenguaje curatorial y artístico comprende ciertas nociones y categorías que son replicadas en esos espacios, activando discursos hegemónicos. Una suerte de reapropiación que no hace más que visibilizar un ápice de esa particular lógica del discurso. Algo así como reacomodar los archivos en una computadora, borrar lo que no se necesita y utilizar ese espacio para actualizar. No de cero, pero sí con un bagaje que permita reinventar prácticas y políticas y lenguaje. En Geopolítica del Arte Contemporáneo, Gerardo Mosquera destaca la importancia de atender a las nociones y conceptos que interpelan a una localización puntual. Dice, esta búsqueda de un nuevo vocabulario para la autorrepresentación también ha producido nuevas cartografías de alianzas y coaliciones. Por lo tanto, el sur se adopta como un sitio desde las categorías culturales que se someten a una vigorosa impugnación y también como una visión del mundo que aborda la trayectoria de los flujos culturales. Para Igman Emmelhens, la representación es un acto de militancia. Habría un desplazamiento desde el contexto de la representación hacia la pospolítica, en donde el arte se politiza y hace visible lo invisible. Subvertir las formas canónicas. Es también porque estamos limitados al imaginario de esos mapas en dos dimensiones, de fronteras delimitadas, que son muy útiles, como sabemos, para hacer la guerra, pero de lo más insuficientes cuando uno quiere situarse en ellos dentro de la geopolítica de los territorios en lucha. Bruno Latour, Cara a cara con el planeta. Hans Belting, en Antropología de la Imagen, sostiene que la historia de la representación humana ha sido la de la representación del cuerpo, y al cuerpo se le ha asignado un juego de roles en tanto portador de un ser social. Y el rol que le ha tocado al humano y a su materialización corporal parece haber estado sostenido a partir de una imagen.
El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, aproximadamente del 1490, es la imagen y la representación de un dogma, orden, de la medida y la centralidad del hombre, perfilando la agencia colectiva del mundo a través de ella. Allí aparece el axioma antrópico, visibilizando a través de 3 registros semióticos y epistémicos. Por un lado, la noción del hombre en el centro del universo, representación humanidad-naturaleza. En segundo lugar, el énfasis proyectado como la medida de todas las cosas, representación del tiempo, clasificación antrópica. Y en tercer lugar, que su anclaje a la epistemia occidental no dispone o promueve cualquier modelo, sino que es un hombre blanco, occidental y civilizado, representación patriarcado. Esta imagen del hombre de Vitruvio, atravesada por su contexto de producción histórico y cultural, proyecta como un discurso visual instituyente un deber ser humano, un tipo de rol, como sostiene Belting, que circuló y promulgó la formación de una idea del ser humano. ¿Por qué Da Vinci no usó una vaca como medida de todas las cosas, o un bosque? Y sugiero que esa imagen sienta un precedente del axioma visual antropocéntrico. El hombre, humano, racional, masculino, es una imagen que desde su realidad material, es decir, como un discurso fundacional, proyecta una solidez que norma la historia y la construcción del saber con una capacidad reguladora constitutiva. Esa suerte de dogma antrópico que está construido e imaginado produce un marco de representación. También se propone un régimen escópico que exacerbará nuestra visión del mundo desde la mirada humana, enfatizando el sentido de la vista. Los humanos vemos el mundo desde un enfoque horizontal, como las cámaras de fotos que emulan la mirada humana. Y esa construcción del marco de la visión es una proyección y representación canónica, ya que otros modos de visualización del campo escópico no entran en este modelo. Incluso colocar al humano como hito central del ritmo del mundo, una Weltanschauung, y la primacía del sentido de la visión anula la posibilidad de hacer aparecer otros sentidos de los que carece el humano. Este análisis de un régimen escópico en la modernidad, y aquí es indispensable recuperar los planteamientos teóricos de Mitchell, de Belting, de Micabal, pone de relieve la problemática que tensa el presupuesto que la modernidad y la hegemonía de la visión parecen haber llegado a estar indisolublemente entrelazadas. Jay. Este modo de entender el mundo y significarlo, enunciado a partir de un periodo inaugurado como la centralidad humana, parece ser el corolario de un orden antrópico que tiene referencias materiales reverberantes en la representación. Como campo del arte latinoamericano contemporáneo, podría pensarse que esa imagen del humano es una línea instituyente que sigue asentando las características de la representación en función de la semejanza, los valores y el tiempo. Esa centralidad humana parece estar acompañada por importantes prerrogativas, que son estrategias discursivas sofisticadas, que han tramado una historia oficial ordenando a través de categorías abstractas como naturaleza y humanidad las visiones de mundo dicotómicas, implícitas de facto e instituyentes que organizan el pensamiento y sus prácticas consecuentes. Y esas divisiones tajantes han intensificado las diferencias humanas, ecosistémicas y globales. Jason Moore dice: los objetos naturaleza-sociedad fueron tan útiles porque eran prefabricados, legibles y encajaban con facilidad en el imaginario popular de que la naturaleza está ahí fuera. Para el pensador brasileño Ailton Krenak, esa idea de separación, a la que él le llama divorcio, que tenemos los humanos con todo lo demás, la otredad, es un tipo de mentalidad que no acepta la posibilidad de simbiosis o de reciprocidad. Y sostiene, creen que esa idea es muy paralizante,
que es una renuncia a la potencia imaginaria de los hombres de distinguirse de la naturaleza, de transformarse en personas, una renuncia a esa cosa que los blancos adoran hacer, separarse. Separación, división, regionalización, el modo de operación humano de controlar, segmentar y encasillar las formas de vida, las redes de sentido y los sistemas de saberes en pedacitos de tierra, como si fuera posible establecer límites y signar materialmente los imaginarios construidos, es el corolario de un afán de dominación colonialista. Silvia Rivera Cusicán, que ubica una disyunción interesante a partir de la noción de lo irreparable. Se refiere a algo que se fractura y que es imposible de componer, una fisura colonial que habitamos. El discurso colonial parece haber permeado la experiencia de algunas culturas sobre sus tierras como una suerte de crisis que yuxtapone la reflexión sobre la geografía, los valores, los conocimientos y las prácticas. Esa confusión en los procesos de habitar y afectar, dice Cusicanqui, que está marcado por experiencias inéditas de agresión y violencia, pero también de movilización e interpelación desde abajo a los poderes e intereses del Estado y el capital. Este binomio humano-no humano exacerba una problemática en torno a los modos de resistir, en diversas dimensiones que no solo tienen que ver con las disputas materiales y con la profusión de una lucha por las superficies de la tierra, una historia perversa, irresponsable y contradictoria que tendría más que ver con la revisión o transgresión de ciertos órdenes establecidos en el pasado, así como con unos más actuales que han configurado la imposición de las estructuras de relación bajo la pregnancia del neoliberalismo, que fueron los que entretejieron, a partir de una apropiación invasiva, agresiva y alienante, un imaginario político y territorial que ha sido una condición determinante y decisiva para la organización de los pueblos en este presente planetario. Un prejuicio muy común cuando se piensa una noción como la de línea es que ésta separa un espacio. También que implica una dimensión o un trayecto de un punto a otro que puede extenderse de forma casi infinita. Sin embargo, para Tim Ingold, la línea promueve impensables conjunciones, redes y parentescos que superan la simpleza de entenderla como recta, como ese corolario tan propio del pensamiento occidental, racional y moderno, convertido en el estigma del progreso. Es que las líneas pueden parecer límites, sobre todo cuando intentamos describir el territorio, pero disponen de una condición de posibilidad de formar un entramado complejo convirtiéndose en superficie. El químico Paul Crutzen y el biólogo Eugen Stormerer, alrededor del 2000, desplegaron un debate a propósito de reconocer un estado diferente en la etapa terrestre, a la que llamaron antropoceno, para describir una transformación en la composición de la atmósfera por la huella que la humanidad estaba dejando en el planeta, marcando el inicio de una nueva era geológica. La noción de antropoceno se popularizó en el ámbito académico y científico, ocasionando controversias que, aunque se siga revisando su validez por instancias como la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, evidencian las fallas e inconsistencias humanas en las relaciones con nuestra Tierra. El presente planetario de guerra, violación a los derechos, amenaza y ataques inconcebibles, desmedidos y deshumanizados, que atraviesan y transgreden la integridad corporal, emocional y política de todos los seres en algunos puntos del mundo, muestra que efectivamente hay una urgencia por revisar qué hemos construido y qué tanto eso daña la simbiosis del organismo planetario. La transgresión y el usufructo desmedido de los recursos que posee la naturaleza en beneficio de la especie humana parece haberse acentuado y exacerbado, evidenciado en la usurpación del territorio, especialmente aquel que pertenecía a los pueblos originarios, a través de prácticas de militarización, de industrialización y de desarrollo. Los saberes
prácticas y memorias de los grupos originarios muchas veces dan cuenta de otros modos de relación con los ecosistemas, con el territorio. Esas formas otras de vinculación ecopolítico-sistémica que van transformando las memorias, que atañen a los humanos y a los no humanos y que ponen en juego lo ancestral y lo ecológico. Dice Wolfgang Welsch que todos nuestros objetos están determinados fundamentalmente por las formas a priori de la cognición humana, formas de percepción y categorías. Por lo tanto, en nuestra experiencia, solo podemos encontrar objetos moldeados por seres humanos y más allá de eso, otros objetos, la cosa en sí misma, Dios, etc. Solo se puede imaginar como de color humano. No podemos evitar antropomorfizar, hacemos todo nosotros mismos. El mundo es un ser humano y dentro de él un mundo cerrado. El hombre es la medida del mundo. Porque uno de los axiomas más problemáticos para la historia planetaria de la naturaleza y de la humanidad que desarrolla Welsch en su texto Hombre y Mundo, Filosofía en Perspectiva Evolucionista, es precisamente ese distanciamiento que tiene el humano del mundo basado en un principio antrópico que retoma de Diderot y que ubicó al hombre como el centro de todo. Esta base ontológica sentó un imperativo en clave epistémica como una suerte de bloque que dispuso un estado de ser de las cosas y estableció unas reglas del juego, haciendo una división entre lo que es humano y lo que no es humano. En algunos casos, mediante indicadores como el alma, la razón o el desarrollo. Voy a pasar a comentar, lo tengo escrito porque hay referencias con las que quiero ser muy puntual, algunas prácticas artísticas en distintas exposiciones en museos latinoamericanos, donde se puede ver esta vinculación entre el arte contemporáneo desde lo humano y lo no humano. Entonces este es el primer caso al que llamé Tejidos Colaborativos, y es una exposición de Tomás Saraceno que se llama On Air y que se expuso en el Palais de Tokio en París en el 2018. Uno de estos trabajos que genera y transpone y activa las potencialidades de reciprocidad del arte contemporáneo con el planeta es el de Tomás Saraceno, un artista tucumano, argentino, que vincula toda su propuesta estética a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la arquitectura. Lleva décadas reflexionando y practicando variadas condiciones de posibilidad de vida interespecie y una de sus inspiraciones son las arañas, o fueron las arañas. La propuesta de Saraceno, pensando en toda su retrospectiva y sus búsquedas científicas vinculadas al espacio, tiene que ver con la red. Hace algunos años, junto con su equipo de trabajo, que está compuesto por científicos, por artistas, ingenieros y colegas, se internó en una región del norte de Argentina para encontrar un tipo particular de araña. Cito, debían ser sociales y tejer colectivamente. En algunas entrevistas, Saraceno explica que la tela de araña es uno de los materiales más resistentes que se conoce en el mundo. La recuperación de la colectividad en el hacer, tejer, organizar y sucumbir en este proyecto de construcción de una gran red de telas de araña reactiva una suerte de potencialidad semiótica que conduce a repensar los vínculos entre el humano y las arañas. Sus muestras en diferentes museos del mundo, en primer lugar, invierten la concepción y la organización del cubo blanco, porque para visualizar arañas y telarañas se necesitan espacios cerrados y oscuros que permitan mirar de un modo trascendente el trabajo de la araña Nephila clapivez. En el 2018 presentó en el Palais de Tokio la obra On Air, un universo cósmico de 13.000 metros cuadrados, comprendido por obras e instalaciones
producto de los diferentes niveles de investigación realizados por Saraceno y su equipo, que exacerban el clima de la experiencia estética concebida tradicionalmente por la crítica o el mundo del arte. En una sala, unos cubos de metal alojaban a las arañas Holocnemus pluchei, que habían estado tejiendo por meses, expandiendo sus filamentos de hilos de seda. En el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en el 2017, Saraceno colaboró con la especie Parauishi bistrata para construir un instrumento musical, telas de araña suspendidas, que en función de partículas de polvo y del tránsito de los espectadores en el interior de la sala, pudiera generar un sonido musical como un concierto a partir del uso de amplificadores y sensores de sonido. Cito: sus rebotes y el andar de los visitantes hace vibrar la estructura y genera notas musicales, producto del movimiento y velocidad que se manifiesta en el espacio. El objetivo es acercar la travesía material que ocurre en el universo, lugar que apenas logramos percibir desde la Tierra. Hay una sonoridad oculta en el cosmos. Entre 5 y 300 toneladas de polvo universal entran en la atmósfera del planeta cada día, residuos del pasado y el presente interplanetario. Barrios Ayala. La curadora de la exposición de Saraceno en el Palais de Tokio, Rebeca Lamarche Badel, sostiene: la muestra propone un espacio y tiempo que revela la fuerza de las presencias flotando en el aire y la manera en que éstas interactúan con nosotros, del CO2 al polvo cósmico, de infraestructuras de radio a reinventados corredores de tránsito. ¿Es el ecosistema de las arañas el que contiene al ecosistema humano o es al revés? ¿Existen otras posibilidades de ecosistemas que no han sido pensadas, nombradas o categorizadas desde el antropos, pero aparecen subrepticias a la mirada humana? En la misma perspectiva, en su texto La Terraformación, programa para el diseño de una planetariedad viable, Benjamin Bratton exhorta a pensar en una planetariedad como una suerte de imaginario que supere los procesos devastadores que han ocasionado daños irreversibles a muchos ecosistemas y formas de vida contenidos en ellos. Bratton sugiere un cambio en la percepción del planeta como espacio compartido que nos fuerza a responsabilidades colectivas para con el otro. Entonces, descentrar al humano introduce un debate sobre el que hay mucho que abrevar y sobre el que es necesario hacer un registro, una decodificación, un acto de desagencia y un intento comprometido por posicionar una categoría desantrópica. En ese sentido, Ana María Lozano argumenta que es muy importante tener en cuenta la edad geológica de la Tierra. Esto coloca al planeta en el marco de una temporalidad difícil de inteligir, desloca al humano de esa medición. El tiempo profundo, podría decirse, impide al humano producir discursivamente su centralidad. Estaríamos ante un proceso de borradura y de reinscripción de esa agotada subordinación de la naturaleza a la cultura, especialmente en la indagación sobre lo que sucede con la energía y con el tipo de ecosistema que seguimos habitando. Tomás Saraceno, ubicado en la arquitectura de las arañas y en imaginar una vida articulada, señala: los organismos no son átomos individuales, sino ensamblajes híbridos. Cada cuerpo es un nido ecológico, y esto ligado a otros en forma compleja. Pensar de ese modo permite atender y entender las interconexiones con otros seres y elementos. Podemos cooperar entre especies, superando barreras, para acercarnos al cómo vivir juntos en este planeta que compartimos. Apostar a ese planeta sintiente, así como también lo sostiene Bratton, Donna Haraway o Bruno Latour, desde una propuesta de lo artificial, que articula las pluralidades no como una oposición a la naturaleza, sino como la posibilidad de un diseño planetario. Esta exposición se llama Desbosque, la que estamos viendo. Esta videoinstalación se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima del 15 de abril al 5 de septiembre del 2021.
Una de las virtudes más significativas de este proyecto es que fue producto de una colaboración entre distintas instancias, no solo la producción artística, sino de saberes, como Fibra, la plataforma Global Forest Watch, Geobosques, el artista Brian House, la programación de luces por Ariel Weil y Ali Mejía Cortés, y finalmente Jorge Díaz, fundador de la productora de hongos comestibles Wilka. Juliana Vidarte, curadora de Desbosque, gestiona el espacio en el museo desde la búsqueda de una experiencia de movilización de afectos, de conciencia, de empatía y principalmente desde la propuesta de la red de información que parece invisible pero que ahí está. Lisa Blackmore, en uno de sus textos, afirma que el arte contemporáneo tiene la capacidad de fraguar las estrategias de representación y posibilita hacer un cuestionamiento crítico sobre las historias y algunas verdades incuestionables. Esta reflexión es pertinente para ir encontrando aquellos espacios y plataformas expositivas que son agentes de cambio en campos tan sesgados como lo son los del arte y la cultura. Pienso que Desbosque, Desenterrando Señales, funciona como un contrarrelato y como una estrategia por subvertir los ejercicios de poder que se ejercen desde lo humano y desde los espacios institucionalizados de arte. En este sentido, la primera prerrogativa tiene que ver con su génesis. Este proyecto está centrado en visibilizar, hacer sentir y hacer escuchar el ritmo de la deforestación en Ucayali. Esta videoinstalación se empodera como un organismo o como un sistema que pulsa en la misma frecuencia del desbosque. En segundo lugar, su carácter performático. En el mismo acto de visibilización se establecen los parámetros políticos, culturales, medioambientales y discursivos que denuncian la atrocidad que implica la tala de árboles en muchos bosques del Perú, en este caso en Ucayali, que es una de las regiones con mayor cantidad de bosques y con mayor denuncia. En la página web del museo y en el texto curatorial de la exposición se especifica que en esta zona las principales causas de pérdidas de bosques o desbosque son el comercio ilegal de madera, el tráfico de tierras y cultivos a gran escala como la palma aceitera. Quizá un atisbo para la comprensión de esta instalación tenga que ver con el imperativo del contexto peruano y del sitio en el que se realiza el atentado a la tierra, la crudeza de la tala de árboles en el mismo acto de cosificación del bosque y la zona que elige el colectivo Fibra. Santa Clara de Uchunia es una comunidad Shiripo-Bonibo que vive en las riberas del río Aguaitía. Su territorio ancestral ha sido adquirido por terceros, quienes se han aprovechado de la omisión prolongada del gobierno peruano en cuanto al reconocimiento legal de estos territorios y su protección. Más de 7.000 hectáreas del territorio de la comunidad han sido destruidas y transformadas en monocultivos de palma aceitera. Fibra está integrado por Gabriela Flores, Lucía Mogue y Janina Tabja. Estas artistas comentan en una entrevista que quieren discutir sobre la deforestación de una manera transversal, entendiendo que son muchas las capas que se involucran en esta problemática: un territorio, el comercio ilegal, el efecto medioambiental, intereses políticos, económicos, posiciones éticas y activismo. A través de una experiencia sensorial, como es la instalación inmersiva Desbosque, y apelando a la dimensión simbólica que tiene la palabra fibra, filamentos, de materialidad orgánica o artificial que permiten tejer, unir y dar forma a algo que puede hacerse muy fuerte, este grupo de mujeres debate sobre los problemas ecológicos peruanos. Por otro lado, Global Forest Watch y Geobosques son plataformas que contienen toda la información sobre el cambio que se produce en los bosques a nivel mundial. A través de una tecnología satelital, proporciona alertas de deforestación en tiempo real, uso de mapas regionales y globales de alta resolución y ofrecen datos sobre las principales causas de la deforestación.
Las esculturas que integran la instalación fueron construidas a partir de moldes de aparatos de comunicación como megáfonos, radios, auriculares, walkie-talkies, televisores, laptops, teléfonos, entre otros. Y fueron llenados con material orgánico del que se alimenta el hongo ostra. Posteriormente se introduce al hongo que crece y se reproduce ramificándose por todo el material hasta compactarse, adquiriendo la forma del molde. Cuando se secan, pasan por un proceso de deshidratación para su conservación y exhibición. Este es un proceso de biotecnología que produce un material innovador y sostenible para esculturas que desafían la división binaria entre naturaleza y cultura. Este modo de producción de piezas de arte que desafía las técnicas tradicionales se convierte en una gestión práctica que sostiene un discurso y lo materializa. Materias, cultivos y contrarrepresentaciones de lo humano. La artista y biotecnóloga argentina Luciana Paoletti, en su serie de retratos en el 2010, trabajados con microorganismos cultivados en placas de Petri, destruye completamente la idea de representación cuando propone que un retrato, el de una persona, puede ser una materialidad, es decir, parte de la corporalidad del humano del que extrajo la muestra de bacterias que posteriormente fueron cultivadas. Este es uno de los casos que exalta esa cualidad o capacidad de la colaboración microorgánica, deconstruyendo la noción de similitud o semejanza entre el cuerpo y su retrato, que en esta serie está compuesto por hongos y bacterias recolectados de los cuerpos mismos. El registro de los microorganismos que habitan la corporalidad, ella los deja ser, les permite la contaminación a modo de cultivo para devenir en imágenes que no representan de un modo tradicional a los protagonistas de estas tomas fotográficas. Paoletti parece tener una premisa muy clara en su práctica artística: hacer visible lo invisible, porque la interacción con aquellos seres imperceptibles, no humanos, ocultos e insospechados, para la mayoría de los humanos, junto a una práctica respetuosa de su tiempo, su proceso de la gestación coherente entre el espacio de la placa de Petri y el tiempo de reposo, destella esa captura de la luz cuando logran hacer aparecer lo invisible. En cada uno de los retratos del artista argentina gravita la idea del devenir, de la simbiosis y de la simpoiesis. El cuerpo individual en estos retratos ya no es tal, ya no es el referente, ese fondo de realidad presupuesto, al que señalan las potencias supuestamente miméticas e indiciales de la imagen retratística. Se trascendió la imagen del humano, su retrato y su representación, depositando la fuerza en aquello que habita, en lo que transita, lo que se mueve y en la vitalidad más allá del cuerpo, dado que el retrato forma parte de él, pero no es él. Como una suerte de micorriza contaminada, de alimento fermentado o de la afectación y agencia del tiempo a un cuerpo, los retratos de una singularidad, como puede ser un sujeto humano, devienen en procesos que transitan contaminaciones, contagios y transmisiones. El trabajo de Paoletti presenta una premisa que activa un nuevo discurso sobre la representación desantrópica, los corrimientos respecto de la centralidad del individuo. Con el cambio de sitio del hombre, del centro a un lado, se trastocan muchas nociones enquistadas desde las disciplinas que debaten sobre arte. Las representaciones desantrópicas implicarían despojarse de ese concepto de límite. La colaboración es un trayecto sin fin, es movimiento, es fuerza, es contaminación, es labrar la tierra, revolverla, zambullirse y tragar agua salada. La verdadera gestión de una correspondencia y una colaboración contaminada es la abolición del límite y el imperativo de la continuidad. Organismos y cultivos, hongos y formas indefinidas que sopesan la combinación de todas las posibilidades de encuentros. La experiencia de Luciana Paoletti estudia y refiere a la transformación de la autopoiesis. Es justo una inflexión en la imagen del hombre, es la deconstrucción de una forma corporal delimitada que apela a la inadaptabilidad
o a la desnaturalización de lo reconocido a través de la experiencia aprendida, ya que el cuerpo humano, que traza esa forma humana reconocida por excelencia, le imprime un carácter de normalización a ese tipo de cuerpo, de corporalidad y de representación. Designa la cualidad de la singularidad y la individualidad, una definición de un modo de relación circular que desde su impronta no admitiría la relación fuera de estos límites constituidos de los cuerpos. Solo en la reconfiguración de las visiones de mundo se puede utilizar a las representaciones como herramientas materialmente efectivas para traspasar las fronteras y enunciar la alteridad y la diferencia desde un accionar fehaciente. Se intentaría transgredir la propia noción de normalidad y de semejanza, situándose más en un frente disidente y crítico que en el lugar común de la repetición, que en el campo del arte latinoamericano ha prevalecido. Retomar esta obra de Paoletti, para mí, es reflexionar sobre la noción de representación, de contaminación y de materialidad a través de pensar los retratos de esta artista argentina como imágenes contrarrepresentacionales, ubicadas en una línea desantrópica. A través de sus retratos realizados con microorganismos y bacterias, rompe con el canon antropocéntrico sostenido a partir de la imagen del hombre, promoviendo el ejercicio de la disidencia, apelando a la noción de simpoiesis de Donna Haraway, practicando el generar con. Estos retratos revelan las posibilidades de la contrasemejanza y de la antisimilitud como destellos de una corporalidad, de una materialidad humana y no humana, al margen de la historia canónica del arte y la representación, permitiendo la revuelta de las líneas. Vamos a la última, que ya se está haciendo un poquito largo. Corrientes ecosistémicas, Ribus. Múltiples ontologías denotan múltiples mundos, pero múltiples ontogenias denotan un único mundo. Tim Ingold, Correspondencias, Cartas al paisaje, la naturaleza y la tierra. Escorrentías, manantiales, lagos, ojos de agua, mares, infinitas representaciones promiscuas y líquidas que arrastran, atraviesan e invaden las raíces de la tierra. El olor a la humedad de los bosques, la potencialidad efervescente de los parentescos que florecen desde las alteridades, las mutaciones y los trastornos, todo ello en un giro ecosistémico que vibra en la frecuencia del devenir. Trascender las convenciones cartográficas que codifican el uso del agua y obliteran sus derechos jurídicos como entes dadores de vida. Esa fue la impronta de la Bienal de Sydney en el 2022. Un encuentro que parecía más tener que ver con un delta y que, a pesar de llevar el nombre Ribus, corrientes, como su título en latín lo indica, podría ser la fuerza fluente para devenir humedal. Uno de los puntos centrales de esta apuesta curatorial, que magistralmente tiene como centro la preocupación por la relación entre la naturaleza y el arte, de José Roca, fue darle voz al agua. Al hacerlo, aparecen los derechos de los ríos, el sentir de la naturaleza, las colaboraciones entre humanos y no humanos y los ecosistemas afectivos, entre otros entes que no son humanos. Sin embargo, la premisa que se cuela, afirmando la potencial preocupación de su curador, es la de la agencia política. Jane Bennett realiza una reflexión muy importante en un libro que se llama Materia Vibrante, que traigo a la discusión por su perspectiva materialista en el devenir de la política. Enfatiza que esa materialidad presente en lo político tiene que ver con las estructuras instauradas desde lo social, es decir, desde lo humano. Ese conjunto de normas con las que se quiere organizar el lenguaje y el pensamiento sobre el mundo son algo así como una relación desbordada, errática y aleatoria que reescribe esas prácticas de apropiación y dominación que distan enormemente de lo agencial. Cito a Bennett: el locus de la agencia es siempre un grupo de trabajo humano no humano. La filósofa norteamericana, desde un interludio político desafiante y persistente, indaga en una teoría de la acción. Ella establece que necesitamos cultivar un poco de antropomorfismo,
antropomorfismo. La idea de que la agencia humana tiene ciertos ecos en la naturaleza no humana para contrarrestar el narcisismo de los humanos que están a cargo del mundo. La impronta de la agencia política, como la posibilidad de ensamblaje al que se refiere Bennett, la de un agrupamiento de elementos que palpitan, que están vivos y que funcionan desde la emergencia, es la que cobra sentido en Rebus y la que potencia las formas que adquieren los cuerpos de agua en su vínculo con el ecosistema. El agua tiene la fuerza de un actante, dice Haraway. Latour define al actante como aquello que es representado. El mundo objetivo se presenta como actante únicamente en virtud de las operaciones de representación. La autoría descansa en el representante, incluso cuando reclama el estatus de objeto independiente para lo representado. En Rebus, José Roca convoca a un equipo curatorial al que denomina curatorium, con la intención de lograr la representatividad ecosistémica en la voz de distintos curadores. Para Roca tiene que ver con energías, logrando un ensamblaje de pensamiento y práctica situada. Toda la propuesta alude a una conexión profunda con los ríos y los cuerpos de agua que atraviesan el territorio. Si bien la temática de la crisis, el extractivismo y lo hídrico, como aquellas problemáticas relacionadas con el planeta, se ponen de manifiesto en esta bienal, aparece la génesis de una convergencia simbiótica entre esas formas sostenibles de coexistencia. Tania Candiani, una de las artistas de la Bienal de Sydney, quien tiene una larga trayectoria en el campo interdisciplinario, esboza una investigación a partir de diversos dispositivos que combinan sonido, escultura, video y una conceptualización desafiante. Esta obra de Candiani es un río colgante, construido con ramas de árboles mexicanos. Esta pieza tiene como punto de partida las migraciones de aves acuáticas. Como un gran sistema sanguíneo, el camino de estas aves conecta cientos de cuerpos de agua en el territorio australiano. Propongo una instalación que consiste en una red de sonido, luz, viento y agua. El sistema utiliza reproducciones hechas a mano de aerófonos tradicionales prehispánicos, ocarinas de arcilla, conchas, flautas de madera y grabaciones de campo de aves acuáticas en Australia, para crear un canto continuo y cambiante en el espacio de Kutaway. La poética de un ensamblaje, aves de barro, ramas abrazadas por las corrientes, la fuerza de la tierra, el sonido acústico del agua. Existe una resonancia con la idea de tejer los mares, con el canto de un torrente que se extasía en su recorrido imparable, la densidad de los cuerpos en la representación de una cuenca, el romance entre las aves acuáticas y los cuerpos de agua. Materializados en un río de madera, esta experiencia artística, Tania Candiani sugiere, con sus aves migratorias y con el río colgante, que a través de la materialidad se puede politizar la agencia del agua. En la Bienal de Sydney, la artista se enuncia y le da voz al agua de un río para problematizar, poner en diálogo y manifestar la potencia imparable de los cuerpos de agua. Propone un modo de revincularnos de manera integrada y compleja con el agua. Es una categoría que enfatiza desde distintas evidencias etnográficas los modos de relación profundos de una genealogía de vida que sitúa al agua como sujeto, como centro, movimiento y conexión de toda fuerza vital que existe dentro del planeta. Por otro lado, en Rebus, Carolina Caicedo, esta imagen, explora a través de fotografías satelitales que evidencian la destrucción progresiva en el río Magdalena, causada por una presa, la agencia política de las vías fluviales, como si el registro y el seguimiento de una devastación fungieran como elementos para resistir a la implementación de presas en el territorio colombiano y pudieran posicionarse políticamente como un cuerpo que resiste. Bueno, las conclusiones. Gestos emancipadores, resistencias afectivas y desterritorialización de los campos. En este escenario, no solo
de devastación de los ecosistemas a manos de una humanidad que avanza desde la posición imperativa del ser racional, superior y civilizado, sino que también de insatisfacción y descontento por el fracaso del discurso moderno y su materialización institucional efectiva, parece necesario y urgente apelar a otro tipo de conciencia y de responsabilidad. Mi cabal insta a convertir las prácticas artísticas en arte político. Según la concepción performativa del arte, el arte participa en lo político, no solo representándolo, en lugar de simplemente criticar, interviene. Para que tal interferencia sea posible, el arte tiene que poseer, así como otorgar agencia. Esto es de Bach. El verbo resistir podría, tan solo por el sonido de su entonación, tomar la posición de enunciación de la irrupción, de una palabra acción provocadora y contestataria que agitaría al levantamiento, a desarmar el sitio seguro, a la movilización. Entender los alcances que tienen los espacios como museos, galerías, centros de arte, bienales o ferias, implica encontrar una forma de definirlos y caracterizar un modo particular de hacer institución contemporánea. La intención de reunirlos bajo una categoría responde a la necesidad de encontrar en esos espacios un enclave legitimador de aspectos del arte y la política que hacen cultura y que dan nuevos giros al discurso. Al respecto, esos sitios se erigen como productores de sentido, referentes artístico-culturales y como dispositivos portadores de verdades que terminan constituyendo un sistema en movimiento. Entonces, sugiero que un emplazamiento es una ubicación espacio-temporal, física y territorial, que implica tomar una posición que permite conocer, mirar y significar. También un emplazamiento cultural sienta las bases para instituir prácticas discursivas, culturales y comunicacionales que enfatizan esas posibilidades dinámicas de circulación. Un emplazamiento cultural, desde las distintas perspectivas teóricas y prácticas, deviene de un estar situado en un espacio-tiempo que no solo implica el territorio, sino que transforma al territorio en un espacio político en el que se gestiona la cultura. Anna Singh, en La seta del fin del mundo, sobre la posibilidad de vida en las ruinas capitalistas, comenta la idea de la contaminación como un acontecimiento. Quizás una forma de resistencia sea la invitación a contaminar los relatos. A modo de un desplazamiento de sentido, las representaciones dentro de los campos curatoriales contemporáneos y la fábrica de visualidad desde esta heterogénea gama de producción cultural son esa constelación que permea la teoría, dando cuenta de las relaciones efectivas entre y con los entornos posibles, como si de una traducción se tratara, proponiendo relatos otros. La Bienal de Sídney fue una apuesta curatorial innovadora en la región que trascendió la visión antrópica y desvió el proyecto hacia la búsqueda del orgánico, hacia producir derrames. Finalmente, las representaciones, como esos modos de conceptualización, norma y de lo que propongo llamar territorios desantrópicos, son sitios que funcionan como contrafracturas y espacios desmarcados. Los concibo como producciones simbióticas. Timothy Morton, en su texto Reciclar la ecología, insiste en una pregunta que considero que es detonadora para el mundo del arte y del espacio expositivo. ¿Por qué debería importarme a mí? Considero que el activismo artístico y la realización de prácticas artísticas, curatoriales y culturales responsables que conecten con las problemáticas contemporáneas, con las urgencias medioambientales y con las luchas de los grupos minoritarios, podrían reconfigurar los vínculos, la praxis y los devenires desde un posicionamiento que piense lo humano unido a lo no humano. Son giros que invitan a la reflexión sobre el descentramiento del hombre en todos los estadios de la vida planetaria contemporánea. Ese pensamiento, a modo de un continuum, puede ser una vuelta o una revuelta, podría suscitar la fuerza para increpar
y desbordar las enfermas promesas de la modernidad, del progreso y el desarrollo. En un campo curatorial expandido se yuxtaponen cartografías, se ensamblan y entretejen significaciones humanas y no humanas que generan un mapa, una constelación de vínculos y conexiones que dan fuerza y persistencia a los devenires. Gracias. Bueno, abrimos el espacio a preguntas, comentarios, reflexiones. Con nosotros todo esto que compartes. Es alentador ver estos giros, ¿no? Y estas conversaciones, este descentramiento de lo humano, pero luego también siento que seguro no solo el mundo del arte, sino todos los demás otros campos acumulan tan rápido que luego se estabilizan y empiezan a repetirse, y me pregunto cómo son los pasos que siguen. Por ejemplo, en los casos que nos enseñas, pareciera que todavía se habla por el río, que habla, bueno, más bien eso sucede, habla Candiani, no hablan los pueblos, no habla el río directo. La colaboración de Saraceno es poner a las arañitas, hacerle unas figuras hermosas que se disfrutan en Tokio. Y las arañitas que se llevan, yo no sé, ¿no? ¿Cómo es colaboración así? Y no poner a trabajar a las arañitas para hacer algo hermoso y ubicarse y capitalizar simbólicamente sobre ese trabajo bello. Digo que es sublime, sí, esa arquitectura que presenta ahí, ¿no? Y seguro que remueve y seguro que hace unos cambios de conciencia, pero se sigue quedando, se sigue quedando en ese ciclo de representación. Y entonces, cuando ya está legitimado o se empiezan a legitimar esos discursos o esos ejercicios en un campo y en espacios internacionales como las bienales, como los museos, pues empiezan a llegar más ejercicios que parecieran quedarse ahí en esa capa de superficialidad, pues sí, ya legitimándose más rápido, ya acumulando capital simbólico y económico más rápido para artistas, para curadores, que en breve, pues sí, ¿no? Como apropian esos discursos y esas dinámicas que comenzaron exhibiéndose como algo disruptivo. Muchas gracias por tu comentario tan atinado, ¿no? Es que el mundo del arte sigue siendo un espacio de relaciones de poder, ¿no? Y eso es muy difícil que cambie. Quizás lo innovador de este tipo de propuestas es que empiezan a visibilizar algunas problemáticas, ¿no? Por supuesto que Saraceno tiene un financiamiento impresionante para poder meter una cantidad de arañas en el Palais de Tokio en París, ¿no? O sea, las traslada. Hay todo un soporte, ¿no? Material, económico para poder hacerlo. Pasa lo mismo con Tania Candiani, ¿no? Son artistas reconocidos en el ámbito artístico, museal. Pero creo que la particularidad de este tipo de exposiciones y de arte es que empiezan a dar cuenta de algunas urgencias, ¿no? Que pueden promover prácticas concretas que se puedan materializar en políticas, ¿no? Creo que eso es uno de los puntos más importantes. Al inicio de la conferencia lo mencionaba, ¿no? Los campos artísticos o curatoriales como estos son cerrados, ¿no? Es muy difícil ingresar y todo se mueve un poco ahí, ¿no? Entonces, que cambien los discursos es algo interesante, ¿no? Es algo esperanzador. Y que, por ejemplo, a partir de visibilizar la deforestación o qué pasa con el agua, distintos estados empiecen a tomar otras medidas, ¿no? Como por ejemplo en Ecuador, que
que se hizo como un juicio, ¿no? Por los derechos del agua, ¿no? Eso es algo que antes no se veía, ¿no? Entonces, hay pequeños cambios muy chiquitos, pero que vos lleves a un espacio museal, a una sala, hongos o arañas, no sucedía antes, ¿no? Y los cambios se dan de forma paulatina, ¿no? Esperemos que todo esto sirva para mostrar otro tipo de relación entre lo humano y lo no humano, y que el día de mañana pensemos que es algo natural y que pueda haber como un beneficio para las arañas, para los bosques, ¿no? Pero, por ejemplo, en desbosque, ¿no? que se está registrando a través de sonido la deforestación, es una denuncia, ¿no? Es una denuncia efectiva que se traslada al espacio del arte, ¿no? Y eso también, sobre todo por las posibilidades tecnológicas que tenemos en la actualidad, se puede difundir, puede circular esta información, ¿no? No lo traje ahora, pero hay, por ejemplo, un grupo activista que se llama Forensic Architecture, ¿no? Y por ejemplo, ellos ponen cámaras y registran un montón de cosas que pasan en distintos espacios públicos, ¿no? Y por ejemplo, registraron en una manifestación en Chile, en una plaza, en el 2018, cómo tiraban, ¿no? la policía gases lacrimógenos para frenar la movilización. Y por ejemplo, hay, no sé, 20% de permitido que se tiren estos gases lacrimógenos. En ese momento tiraron como un 80%, ¿no? O sea, muchísimo más de lo que está permitido. Y la tecnología, ¿no? de las cámaras de este grupo permitieron digitalizar y generar un registro en datos que luego se convierten en visualidad, ¿no? De este efecto de los gases lacrimógenos en los cuerpos, ¿no? Y por ejemplo la contaminación del río más cercano donde se tiraron estos gases, ¿no? Entonces, eso se subió a una plataforma virtual y se pudo difundir en un montón de espacios, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que apostar un poco a estas apuestas o a estas como acciones incipientes de determinados artistas o grupos que tienen la intención de modificar un poquito algo, ¿no? Y que no siga siendo esta práctica hegemónica, anquilosada, ¿no? del campo curatorial que ha imperado, ¿no? a lo largo de los años y de la historia, y creo que son apuestas interesantes, ¿no? Y que está bueno visibilizar, mostrar, reconocer que existen, porque a veces uno ni siquiera sabe que existen este tipo de exposiciones, y cada vez son más recurrentes, ¿no? Y entonces eso es esperanzador, es como un rayito de luz. Gracias. Hola, Eva. Sí, primeramente gracias por compartir con nosotros esta reflexión que un poco da la continuidad de lo que platicábamos el día de ayer. Y comparto con Jessica la preocupación, ¿no? Primeramente, esto, ¿no? Bueno, saber que el museo sigue siendo un espacio legitimado, bueno, todo el espacio museal, ¿no? Llámense salas, galerías, museos, siguen siendo espacios de legitimación de una forma de construir conocimiento, bueno, ahora ya estamos viendo esta opción, digamos, por reconocer que no son espacios neutrales, y eso es algo que hay que reconocer, ¿no? La neutralidad del museo está puesta en discusión, está puesta en debate, y eso es algo que tenemos que aprovechar justo para situar ciertas temáticas o problemáticas en el centro de la opinión pública, ¿no?
Es decir, desde un poco lo que intentamos hacer desde acá es cómo recuperamos esa no neutralidad o este momento de no neutralidad de los museos para empezar a generar una suerte de ciudadanía crítica, ¿no? Para generar un debate, un diálogo, donde sí, bueno, es un espacio que le pertenece a la universidad, es un espacio que le pertenece a una institución pública y demás, pero si no lo hacemos nosotros, la pregunta es quién más lo puede hacer, ¿no? O dónde están esas otras formas de generar estos debates y estas sí, formas de diálogo entre la sociedad y quienes estamos situados en la responsabilidad no solamente de crear, configurar, sino también compartir cierto conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, justo en esta coyuntura es que estamos invitando no solamente a ti, sino a mucha gente a que dialogue con nosotras y nosotros, ¿no? Gracias. Bueno, creo que pensando un poco en esta pregunta que haces, como ¿quién podría, no? hacerse cargo? Creo que es muy importante como formar en la universidad a las jóvenes y los jóvenes, ¿no? Que son los que de alguna manera tienen que tomar la posta, ¿no? Y sobre todo atendiendo a los problemas que tenemos actualmente, ¿no? O sea, sobre todo es eso. Estos espacios tienen que ser como correlatos de lo que pasa en las ciudades, ¿no? No sé, por ejemplo, pienso lo que está pasando en Gaza, ¿no? La importancia de también tomar como posición y que las juventudes, ¿no? También puedan trasladarlo a la universidad, al debate, ¿no? A estos espacios que no son espacios públicos, ¿no? Porque en definitiva son espacios bastante cerrados, pero que pueda haber como un diálogo, ¿no? Entre lo que pasa afuera y lo que pasa en el museo, en el centro de investigaciones, ¿no? En el aula, ¿no? Entonces yo siempre como docente, como madre, para mí la apuesta está en las juventudes, ¿no? Gracias por la charla, me gustó un montón. Y un poco también la pregunta va un poco relacionada con lo que dice Jessica y David, ¿no? O sea, bueno, son dos preguntas. Bueno, no sé si preguntas, inquietudes más bien, ¿no? Una inquietud que me surge ahorita, digo, escuchándote, pero también leyendo un poco o trayendo a la mente un poco lo que plantean, por ejemplo, las feministas comunitarias, ¿no? O los feminismos comunitarios o estos feminismos del sur, que también le han entrado, ¿no? Y que, bueno, tú misma citabas, por ejemplo, a Kusikanki, ¿no? O a la propia Haraway, que, bueno, no es feminista comunitaria, pero ha tenido, digamos, un trabajo importante que se cruza con lo que ellas, muchas de ellas están planteando. Pensaba un poco, ¿qué tanto el museo o los museos con estas exposiciones, digamos que sí rompen con aquello que los museos en su momento planteaban, que era como pareciera reificar la idea de lo humano, ¿no? O sea, apostarle que esto es lo humano y además poner esa división tajante en aquello que no lo es, ¿no? Era más bien como dividir, eso no es humano, esto es lo que representa, no solamente en la corporalidad, sino aquello que entendemos ontológicamente por la humanidad y lo humano, ¿no? Pero ahora con estos discursos de lo no humano y poniendo, digamos, esta línea entre qué sí es humano y no es humano, es decir, el nombramiento mismo de lo humano, no humano, ¿qué tanto también, estos espacios legitiman esa división? A eso voy, ¿no? O sea, ya el decir humano y decir no humano me parece como que es tramposillo a veces. Es otro binomio. Exacto.
Sí. Porque entonces otra vez institucionalizamos desde los museos precisamente, o bueno, y desde otros discursos y otros de la academia, digamos de otros textos, ¿no? El curatorial sería un texto, pero en la academia tendría sus propios textos que se entrecruzan, pero que siguen reafirmando una división entre aquello que no es. Entonces, pensando un poco en estas otras propuestas, por ejemplo, me gusta cuando hablan de seres terrenales, ¿no? Y poner, o sea, ¿cómo podríamos empezar a nombrar, digamos, desde otro lugar, para no hacer una división entre aquello que no es humano, pero que ya queremos que entre porque queremos visibilizar ciertos problemas, pero que todavía no acabamos de nombrar, ¿no? Y pensar que cómo tú lo has visto, cómo lo has reflexionado, porque además me imagino que es algo que ahí está latente, porque es como una discusión que está como en estas discusiones que nos traes. Y la otra es una pregunta, digamos, una pregunta que me surge, pero más bien como porque tengo un poco de desconocimiento hacia eso, ¿no? Ahora lo que a veces traemos, ¿no? Sobre todo con estas posturas descoloniales, y que me parece que a veces lo decimos constantemente, es como mirar, digamos, a las comunidades indígenas, o bueno, ya no hablarles, ya ni siquiera de decir indígenas, sino hablar, digamos, a estas otras, pueblos originarios, gracias, a estos pueblos originarios, pareciera que se ven ahora como el prototipo de salvación para la humanidad, o no sé cómo decirlo, es decir, aquellos modos de vida que no solamente tienen que ser reconocidos, sino que de alguna manera pueden dar lugar a otras alternativas de vida que vayan en contrasentido o que contrarresten aquellos cambios y crisis del planeta que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo creo, y no sé, ahí es donde quisiera preguntarte, pareciera que hacemos esa misma relación con el sur o con Latinoamérica, ¿no? Es decir, pareciera que el sur o Latinoamérica, frente a esta geopolítica que se ve como totalmente capitalista, patriarcal, y entonces el sur o Latinoamérica en esa dimensión, pareciera que también se ve como aquel que hay que mirar, porque puede haber ahí la alternativa de encontrar esas otras formas de vida alternas para sobrellevar estas crisis planetarias. Entonces parece como que que se va encontrando ese otro en distintas facetas, ¿no? Entonces ahí más bien te quería preguntar esa parte, ¿no? O sea, en realidad pareciera una necesidad también de encontrar ese correlato que nos permita encontrar en otra cosa esa salvación. Y pareciera un poco, ¿cómo no le hacemos más bien, o cómo pensar en este sentido a veces un poco de encontrar la salvación o encontrar un discurso salvacionista en eso otro que no conocemos, ¿no? Y en eso otro que pareciera que en el discurso moderno, colonial, capitalista, pues es el otro no humano, ¿no? No sé si me di a entender. Sí, sí, perfecto. Y esas eran como las cosas que tenía como para dialogar más bien, porque nos dicen preguntas o qué, pero… Sí, ay, muchas gracias, están buenísimas. La primera, que tiene que ver con esto de humano, no humano. Sí, por ejemplo, en mis investigaciones es algo que está muy latente, y creo que tiene mucho que ver con la pregunta de ella, ¿o no? Con esta idea de, ok, estamos hablando de las arañas, pero las arañas no ganan nada con esto, ¿no? Es muy difícil escaparse del lenguaje, ¿no? Y de esta forma de nombrar siempre binomios, dual, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nombrar fácilmente, que se pueda entender, lo que no es humano, lo que es, o sea, lo humano en oposición a qué? A lo no humano, ¿no? Ahora bien, hay una palabra que tiene que ver con el continuum, ¿no? Que creo que es lo que es importante incorporar, ¿no?, al discurso, y que tiene que ver con la no separación, ¿no? O sea,
como vos decís, todo forma parte de un universo planetario, ¿no? O de la Tierra, ¿no? Sin hacer estas divisiones tan tajantes, ¿no? Pero para el discurso académico en general, para poder marcar estas diferencias, sí se utilizan estas oposiciones, ¿no? Pero hay muchos autores y autoras que ya abogan por no marcar la diferencia, y creo que una de las cosas cruciales es entender lo que nos ha dañado la idea de otredad, porque es eso, ¿no? O sea, una cosa y la otra, ¿no? Entonces creo que ese es como una dimensión bastante importante para entender lo que es una cosa y lo que es la otra, o qué pasa en el medio, qué tal que todo es una gran unidad o es un organismo, ¿no? Hay un autor que me encanta, Fritjof Capra, que habla de organismo, ¿no? De un gran organismo planetario donde no hay cosas por separado, ¿no? Sino que es todo una misma cosa. O incluso Donna Haraway, ¿no? Con su concepto, esta idea, categoría acuñada de la simpoiesis, ¿no? Generar con. Es lo que hace Luciana Pavoletti en sus retratos, ¿no? Toma un microorganismo y deja que fluya, ¿no? No está separado del cuerpo, ¿no? Entonces en ese devenir también se da esa continuidad, ¿no? Ese continuum. Continuum es, me parece que es como la solución a estas dicotomías que han sido tan violentas, ¿no? Porque es como no registrar todo lo que hay en el medio. Y después, en relación a esto que comentabas de los pueblos originarios, es que seguir pensando en una salvación es seguir estando el hombre como centro, ¿no? Porque es bueno, a ver cómo nos vamos a salvar nosotros y nosotras, ¿no? Y yo creo que hay que movernos como de ese lugar, porque justamente lo que va a acontecer tiene que ver con un devenir propio de cómo nosotros y nosotras nos movemos con un ritmo ecosistémico, planetario, sin pensar en las divisiones. Porque si pensamos salvación es otra vez dividir, ¿no? Entonces, una de las cosas que quizás estudiamos algunos en relación a estos pueblos originarios es que tienen una relación muy distinta con el entorno. Y entonces ahí habrían como elementos interesantes para imitar, ¿no? Porque ellos no tienen muchas veces esas separaciones. Hay una comunidad en Querétaro que ven a las montañas o a determinado cerro como sus ancestros. Entonces ahí tienen otra relación de reciprocidad con un ente que es no humano, ¿no? Con una entidad no humana. Entonces, ahí hay como pistas interesantes para entender que hay otras posibilidades de modos de relación, ¿no? Creo que va más como por ahí la búsqueda, ¿no? Más que diferenciar o tomarlos como la posibilidad de salvación, ¿no? Ahora, siempre van a seguir apareciendo categorías como Jessica, ¿no? Como ella decía, van apareciendo cosas nuevas, ¿no? Que van conteniendo a lo que ya estaba y que se van poniendo de moda, y que entonces ahora puede ser que estén las exposiciones que hablen de lo no humano y después otra cosa, ¿no? Es un poco cómo nos manejamos como humanidad. Y el tema es que siempre nos ponemos en el centro, y eso es algo totalmente impuesto. Y hasta que eso no se modifique, vamos a seguir pensando en eso, ¿no? O en que nos tenemos que salvar,
cuando lo que pase tendrá que pasar, ¿no? Lo digo mucho con mis alumnos cuando doy patrimonio. Bueno, hay que salvaguardar, hay que hacer que conseguir recursos para cuidar este edificio, ¿no? Y yo pienso, si se tiene que destruir, que se destruya. Es parte del devenir, es parte de la historia, que la facultad en la que trabajo tiene un montón de años y no dejan poner un elevador, ¿no? Y yo digo, que tiren abajo las paredes, que pongan un elevador para que vayan personas que puedan subir, que quizás no tienen la misma movilidad, ¿no? Entonces es un poco lo que decíamos ayer, ¿no? Se sigue, no sé, como que la fuerza está puesta en un lugar siempre en función del humano, ¿no? Sin pensar en todas las otras cosas que pueden suceder. Gracias, Eva, por tu charla y la disposición de estar acá con nosotras y entablar los diálogos. Yo más bien como he estado pensando muchas cosas en relación a lo que has expuesto y los comentarios que se han hecho, consideraba en este binomio, pero también las discusiones sobre la agencia entre lo humano y lo no humano, que en uno de los textos de Lidia Girola, que ella trabaja cuestiones de representaciones e imaginarios, como un poco resuelve diciendo que hay agencia en lo no humano, pero lo que hace diferente de lo humano es que lo humano hay una reflexión. Y pienso que entonces un tanto lo que vemos en los museos es como una legitimación de esa reflexión que hace el humano, ¿no? Que conecta y pone en diálogo. Era como lo que me quedó pensando. Justo ahora que comentaste esto, preguntabas, Madrid, ¿cómo nombrar, ¿no? Creo que una posibilidad es la de actante, ¿no? Esta propuesta de la Tour de actante creo que funciona muy bien para pensar lo humano, lo no humano, ¿no? Y tiene que ver con la agencia. Tiene que ver con la agencia y tiene que ver también con la afectación, ¿no? Que son también como posibilidades que no marcan una diferencia, ¿no? Porque se da, se establece, circula, ¿no? Entonces, bueno, gracias por la reflexión, me pareció súper interesante.